les voy a presumir la tesis de ella para que veamos un poquito ejemplos de esto de lo que les estoy hablando, ¿no? Ya es una tesis terminada, hecha en la UNAM, es una maestra de aquí de la Escuela de Enfermería, muy buena. Ojalá algún día tengan el gusto de poder que les dé una clase, muy accesible. Esto ya es cuando ya está todo terminado. Vean todo lo que tiene el trabajo nomás, para que se peguen un Profe, quemón. ya le mandé el trabajo al WhatsApp. Ok, pues vamos a ese, porque ya, para no redundarnos tanto, para poder modificarlo y que vean más o menos qué rollo. Venga, su mecha, ¿qué es esto? A ver. ¿Listo? ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿No? Díganme. Sí. Yo aún no miro el de nosotros, ya por eso. Ok. Vamos a leerlo. Según la... Muy bien. Vamos a ver. Déjenme pegarle una previa leída antes de poder comenzar a explicarles. Bueno, así, porque no me voy a quedar en paz si no les digo, tiene que ser 14 líneas, ¿no? Para llevar el párrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasta aquí debería de ir. Entonces, ¿qué mi recomendación es? Darle espacio, porque se ve toda una plasta de texto y no se alcanza a apreciar de manera adecuada. Denle forma. Es muy, muy importante porque eso al lector, ustedes dan de cuenta, cada que le den una revisada a su trabajo, leanlo como si fueran alguien externo, alguien como si no conocieran del tema, vaya la chingada, ¿no? Pero así traten de leerlo como si ustedes estuvieran invitando a alguien a leer su trabajo. Vamos a empezar. Empezamos bien. Según la Organización Mundial de la Salud, lo que vimos allá, entre el año 2015 y 2019 se reportaron existencia de un promedio anual muy bien. Es viable prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces en la práctica de abortos provocados legales. Existen diversos factores que llevan a una mujer a realizar práctica del aborto. Ok, mira, por ejemplo, aquí sí vas a hablar de diversos factores. Tú me tienes que hablar de qué factores cuáles son esos factores pues que llevan a la mujer a realizar el aborto. O sea, si ustedes están hablando de diversos factores o diversas situaciones o X o Y situación, tienen que comunicarlo, pues, y decir es que son tantos, tantos, tantos para agregar mínimo una hoja de planteamiento de problema. Ok, mira, si te das cuenta, aquí en este apartado ya me estás hablando o diciendo de que es importante, asimismo es importante. Esto tiene que ir en la justificación. Cuando tú hablas de importancia, de decir es que esto es importante para, ahí ya caíste en la confusión, porque tú tienes que hablar de la importancia en la justificación, no en el planteamiento del problema. Aquí tú nada más me vas a hablar de datos que muestren el problema, pues como lo vemos aquí según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, sí, eso es en el mundo, pero no me estás mostrando que hay en México ni en el estado. De hecho, ese último texto nosotros lo hicimos de nuestras propias palabras. Sí, y por eso aquí nada más sería como refutar o demostrar por qué es importante ver, bueno, no, perdón, discúlpenme, es que me distrae la música. Déjame ver si callo un tantito a mis papás porque me voy a distraer. Porque me siento en la peda y no es justo para ustedes. A ver, permítanme.
Listo. Vamos a continuar. Me puse a revelar los audífonos. Bueno, está muy bien, pero no tienes que, o sea, tienes que nada más decir, así te voy a, casi siempre la vieja confiable que Ese se le párrafo lo puedo pasar a la justificación. Sí, ahí va otro dato importante. No borren, ¿no? Si ven que tienen así algo que les gustó, que escribieron, no lo borren, nada más guárdenlo y lo pasan a la justificación y después lo acomodan, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Pero esa parte de ahí sí lo tengo que quitar, ¿no? Del planteamiento. Sí. sí, lo tienes que quitar del Ese es planteamiento y lo pasas a la justificación por si te quieres retomar una idea de ahí, pues la retomes, nada más lo copias, cortas y pegas abajo y mantienes la idea por si no tocaste ese tema ahí. Pero aquí lo que les comento es que tienen que presentarme datos. Datos en el planteamiento del problema son datos, 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 datos. Pero datos de lo que están hablando, o sea, datos de, por ejemplo, datos del aborto o de su tema en específico, datos numéricos de la existencia del aborto, ¿no? O sea, me tienes que hablar de datos numéricos de la existencia del aborto para poder, mándame. Disculpe, es que yo en mi justificación solamente puse pues el por qué y por qué es importante estudiar cierto tema. Entonces la maestra me pidió datos numéricos y en mi justificación, entonces ya me confundí porque yo pensé que iba en el planteamiento del problema. Y ahora pues estoy confundida. Ok, sí, eso lo entiendo. Es que los datos que tú me vas a presentar aquí, o los datos que me van a presentar, es de la existencia del problema, o sea, hablando del mundo en México y se encuentran del Estado. Y ya de ahí, ¿cómo decírtelo? Expresarnos, decir, por eso por eso nació nuestra pregunta de investigación. El conocer, tal. O sea, aquí me van a presentar datos y en la justificación, vámonos a la justificación de una vez. A ver, justificación. Mira, para dar una introducción aquí, por ejemplo, es importante que si ya citaste arriba los datos de la OMS y de México y del mundo, puedes volver a replantearlo y decir, de acuerdo a lo que observamos o citamos anteriormente, existen aproximadamente, no sé, en el mundo 73,000 abortos. Ya citas otra vez la ONU. Y en México existen 45,000, ¿no? En Culiacán existen 25,000. O sea, partir de lo general a lo específico en la justificación. Ajá, o sea, vas a hacer como un mini resumen de los datos que tienes arriba, nada más como para dar un entre, o sea, como para tú poder empezar a introducir ya el problema, por así decirlo. Y aquí hablamos ya les había comentado con los datos de los antecedentes, pues, o sea, decir, en Perú, no sé, la opinión es dividida. O podríamos decir, no sé, en Centroamérica, para hacerlo un poco más resumido. La opinión es dividida, donde un 50 y 50% está a favor y en contra del aborto, según el estudio de fulanito de tal. Entonces, aquí van a ponerme no solamente los datos del aborto,
sino también me van a poner los resultados de otras investigaciones resumidas y qué más, déjenme carburar un poquito. Resumidas. Y ya cuando pongan esto, ustedes ya entablar como que la importancia, ¿no? Empezar a decir, ¿no? Buscar algo, o sea, cómo construirlo. Decir, un ejemplo, se ha demostrado que la opinión de los futuros enfermeros, según fulanito de tal, afecta en en el procedimiento a la hora de tomar una decisión terapéutica en, no sé, en el aborto. Está buena la fiesta. Entonces, tienen que irme construyendo como que las razones o los motivos con investigaciones y con datos, las razones y los motivos, o sea, sustentar sus motivos con datos, así lo podríamos como resumir, que sustenten esos motivos con datos, eso es lo que buscan en la investigación cuantitativa, sustentar ese por qué vamos a estudiar esto con datos. En el planteamiento solamente van a explayar que existe un problema, ¿no? Hay abortos aquí, hay abortos allá, hay abortos por eso, y es importante conocer cuál es la opinión. Y aquí lo que nosotros proponemos como importancia, tenemos que sustentarla con otros datos. No sé si me explico o los esté enredando más o los esté trayendo mi mamá cantando. Dígame. Profe, Dígame. ¿la justificación debe de tener un total de renglones como tal? En todos los máximos, el párrafo tiene siempre que construirse de máximo 14 renglones, ¿no? El párrafo. La justificación se recomienda que sea de una cuartilla a 2 cuartillas. O sea, que sea una hoja a 2 hojas. Pero regularmente con una hoja yo digo que está perfecto. Pero si te alcanza para más, tú escribe de más. No, nadie te va a regañar porque escribas de más. Al menos sí, en ningún lado, tú escribe y escribe, o sea, no te preocupes por cuántas cuartillas. Eso sí, que no sea de una cuartilla de justificación, ¿no? Mientras más sea, mejor. Maestro, Dígame. mi tema es el impacto del COVID-19 en la salud mental de los estudiantes de enfermería en cierto periodo. Entonces yo en mi justificación sí empecé hablando de, pues un poquito del planteamiento del problema en cuanto a, pues lo que era el problema, que era el COVID. Posteriormente creo que puse porcentajes a nivel mundial y después llegué a México hablando de cuando se declaró la primera fase, segunda fase, tercera fase. Y después encontré un estudio que hablaba de que no había muchos estudios en México sobre el impacto que este tenía en la salud mental. Entonces ya le puse eso y ya para terminar, pues ya expliqué las razones por las cuales yo quería estudiar esta investigación, hice esta investigación, En el pero pues planteamiento no del sé si sea problema. correcto. Eso lo pusiste en el En planteamiento. justificación. La No, en justificación. justificación. En justificación, ok. Sí, es que sí, 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 sí es válido, o sea, como lo construiste, sí. Pero, por ejemplo, debe de haber, ahorita las investigaciones están inundadas de COVID y salud mental. Eso sí te lo puedo casi aseverar, porque incluso acabamos de mandar a una revista un trabajo y nos lo retacharon porque hablaba de COVID. O sea, ahorita ya las revistas ya no quieren saber de COVID porque es muchísimo trabajo de eso. Entonces debes de encontrar datos que hablen sobre el impacto de la salud mental en las personas, sobre el COVID. Se me hace un estudio muy rebuscado, tú, Dulce. Pero creo que ese estudio lo encontré del 2020, entonces pues ya ha pasado
mucho tiempo desde que dijeron que no había tantas investigaciones de salud mental, entonces pues a lo mejor ya hay más. Sí, sí, sí. Pero solamente agregué eso como era muy poquito. Es que me llama más para cualitativa. Me llama más para cualitativa como para, o Sí, de cuantitativa. hecho, la Una, maestra me dijo que era más cualitativo. deberías de verlo y más como en retrospectiva. Así que veas, por ejemplo, qué pasó en el principio de la pandemia y qué pasó al final, o sea, hasta este momento. Estaría interesante ese dato, nada más que tendrías que como que buscar bien qué participante vas a... Mira, una recomendación que te hago para que puedas dar tu justificación al clavo es que tengas bien estructurado a quién le vas a hacer el tema como tal. O sea, quién es tu público objetivo. O sea, ¿a quién quieres entrevistar tú, Dulce? Son los estudiantes de la escuela de enfermería. Solo a los estudiantes. Entonces ahí cambia la jugada. Ahí tienes la salud mental de los estudiantes y sí, 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 podrías verlo más como retrospectiva. Podrías hacer este sería un estudio de tipo longitudinal si lo planeas hacer ya cuantitativo, longitudinal, correlacional, porque vas a relacionar COVID con salud mental y aparte pues sí, la salud mental, sí, no, nada más sería el estrés ya es un factor, una variable dependiente del factor salud mental y salud mental estamos hablando de muchísima, un campo muy amplio, pero sí, 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 o sea, está bien que hables así en general, te recomiendo que reduzcas un poco sobre la pandemia, que hables menos de la pandemia. O sea, sí pon datos, ¿no? La pandemia ha generado tantas muertes, ha generado tantos casos en México. Sí. Algunos estudios nos revelan que la salud mental hay pocos estudios relacionados con esto. Hay algunos estudios nos dicen que trata de indagar más de estudios, ponerlo y al final, puedes, decir, ¿no? Que existe un sesgo o existe un vacío actualmente sobre ya el tiempo que ha pasado. Pero sí ponle datos ya más, no tanto sobre el COVID, sino sobre ya la salud mental y el COVID. Sí vas a encontrar datos porque sí he encontrado por ahí. ¿Sale, vale? Sí, solo que la maestra me comentó que pues sí era más cualitativo. Entonces dijo que íbamos a ver cómo le hacíamos para pasarlo a cuantitativo, cambiarle pues en vez del impacto a índice o frecuencia. Entonces pues yo creo que voy a tener que cambiar todo mi proyecto de investigación si la maestra pues me dice que se tiene que cambiar a cuantitativo, porque cualitativo pues es más difícil y no vamos viendo esas etapas, solamente vamos viendo las del cuantitativo. Sí, 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 comprendo. Pues ahí ese es el problema. Pues si yo fuera tu maestro, te dijera, no, sigue con cualitativo. Sigue con cualitativo y hay que darle a como se pueda, nada más modificando, pero pues aquí lamentablemente vas a estar atenida a lo que ella te diga. Pues. Entonces, pues esperar su consejo. Yo la verdad lo veo complicado verlo cuantitativo porque la salud mental es muy difícil de cuantificar. Entonces, por eso el DSM-5 está muy inestructurado, pero hay que verlo. Va a estar interesante el tema si lo ves longitudinal. Sería más enriquecedor, como dice el doctor Mancera. Eh, Alguien que tenga otra duda, muchachos, de la justificación, para ver si es que el problema aquí, que lo que sería más, como dice el maestro, más rico, sería ver los trabajos de cada uno en particular y ver qué es en lo que les está fallando la, el problema pues que tienen, porque por ejemplo aquí Jazmín habla sobre que existen diversas opiniones, pero aquí a qué se refiere con qué opiniones, pues, o sea, cuáles son las opiniones que me estás diciendo. Tienes que diversificar más, pues, y citarlo. Más que nada, a veces los datos no son tanto datos numéricos, sino son citar quién fregados dijo esto y por qué lo dijo. Si la maestra no ve citas, pues va a decir, ¿de dónde sacaste esto? ¿Quién te dijo esto? ¿Sí me explico? Que alguien más me diga dudas, si tiene algo por ahí, algo que me quiera decir. ¿No?
Hasta el momento, no, es que sigo mirando el proyecto de nosotras y siento que otra vez tengo que hacer cambios. Así que... Es que no se estresen en general porque le tengan que hacer cambios, así va a ser esto, pues, o sea, no se nace sabiendo esto es práctica, 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 práctica. Práctica redactando, práctica buscando, práctica leyendo. O sea, a mí la verdad lo que me ayudó muchísimo a poder aprender a redactar un trabajo de investigación es pues viendo otros trabajos de investigación, viendo cómo conjugaban las palabras, cómo te presentaban los datos. Entonces es como les digo, en el planteamiento, y eso es lo que he observado en la mayoría de de lo que vienen siendo los estudios, o sea, hablan en general del problema existente, ¿no? Así como si observáramos el pastel, ¿no? Lo observamos el pastel, lo vemos por fuera, vemos de qué color es, y tratamos como que de describir ese pastel. Y ya es cuando uno hace la pregunta, ¿de qué sabor será ese pastel? O sea, quiero saber cómo, qué es, para qué, por qué. Ya en la justificación es prácticamente justificar el por qué quieres saber el sabor de ese pastel, porque está rico, porque me llama la atención. Leí que ese pastel, no se tenía tantos gramos de calorías, que tenía un betún especial, al 50%, o sea, ya sustentar el por qué queremos saber eso, pues, o sea, y la importancia, como bien les dije, ya ahora sí, hablar de la importancia de conocer ese estudio es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Es muy difícil, ahí sí, en la redacción tendría que verlos de uno por uno y y pues pegarle su regañada, de ver una leída y pues darle las recomendaciones, no regañadas. También es que el problema es que no soy su docente y no, el tiempo que tengo a veces me carcome, como para decirles, ay, los voy a leer, los voy a leer. Lo que les propongo ya en este aspecto, para no dejarlos así con la duda, con la tristeza, con algo de que, maestro, ¿qué voy a hacer? Mándenme sus trabajos al WhatsApp. Los voy a leer y les voy a mandar una nota de voz en específico a cada quien para poder decirles qué puntos están bien, qué puntos están mal, y les puedo pedir una leída rápida y decirles es que esto está así, 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 redáctalo acá, acá, acá y acá. ¿Qué les parece esa propuesta? Me parece bien, pero, o sea, ¿pondría fecha límite usted para enviarlos? No. Mándenmelo a la hora que quieran, el día que quieran. Obviamente a veces no les voy a poder responder súper rápido, pero sí, díganme y con gusto les doy ahí la reseña, pues que deben de modificarle. Vale. Me parece perfecto. Ok. Jazmín, en el marco teórico, ¿qué tenías duda? Todo, profe, en realidad no entiendo. Bueno, en lo personal, mi equipo no entiende nada del marco teórico. Ok. Hablando del marco teórico, como les había dicho, tienen que buscar una teoría que demuestre o que hable sobre su tema en particular. Esta teoría tiene que ayudarlos a sustentar lo que ustedes van a estudiar. O sea, ¿qué persona, ya no hablando de enfermería, ¿no? Sino hablando de cualquier otra ciencia, sustenta lo que yo estoy estudiando? O sea, ¿qué otra persona trata de darle razón o explicación a lo que yo estoy estudiando? Se supone que nosotros cuando hacemos un trabajo de investigación, y eso es una recomendación que siempre les voy a dar, es para enfocarla en el cuidado. Recuerden que ustedes son enfermeros, ustedes no son médicos, no son psicólogos, no son arquitectos, ustedes son enfermeros. Tienen que enfocar su problema de investigación a enfermería, y ese es otro punto muy importante para que puedan alimentar mejor su trabajo su justificación. Porque, por ejemplo, si tú lo enfocas en el cuidado, ese tema del aborto, vas a tú poder, por ejemplo, decir, ok, ¿qué finalidad tiene esto en el cuidado? ¿A mí de qué me va a servir esto para el cuidado? O sea, si me lo presentas a mí en un hospital, yo te voy a decir, bueno, sí, muy bonito saber la opinión, pero ¿y el cuidado qué? Entonces, yo maquinando, ¿no? Ahorita diciendo,
esto es importante para el cuidado o esto es importante o relevante para los estudiantes de enfermería, para poder entender y saber, no sé, todo el contexto que aplica, la opinión o la ventaja o desventaja que tiene el poder cuidar a alguien, su percepción, cómo afecta al aborto, pues si lo acepta o no lo acepta, si da un maltrato o da un buen trato a pesar de que esté en contra. O sea, enfócalo al cuidado, siempre enfóquenlo al cuidado, porque ustedes, como les comento, no van a ser químicos, no van a ser médicos, no van a ser otra cosa, ustedes váyanse siempre al cuidado. Entonces, por eso siempre los maestros es como que, agarran una teórica del cuidado, Virginia Henderson, Dorotea, no, una vez que tengan en cuenta de qué les va a servir su tema para el cuidado en enfermería, para lo que es nuestra ciencia, el cuidado, van a poder construir su marco teórico. Esa es la primera. Entonces, Jazmín, te pregunto a ti que este tema, ¿para qué va a servir este tema el cuidado en enfermería? ¿Puedo opinar? No, espérate, vamos a esperar tantito. Bueno, ahí ya te agarré en curva. Es, por ejemplo, si alguien te agarra así en curva en un trabajo de tesis o en una investigación, desde ahí ya valimos tortilla. Entonces, desde ahí empecemos, ¿no? Si tienes duda en cómo sustentar teóricamente tu trabajo, pregúntate, ¿de qué sirve mi trabajo para el cuidado? ¿Sale, vale, Jazmín? Y para todos en general. Pregúntense, ¿de qué va a servir mi trabajo para el cuidado? Una vez que nosotros tengamos, ¿para qué va a servir nuestro trabajo para el cuidado? Es, por ejemplo, si yo lo pienso así, ¿no? Les hablo de las percepciones. Puede ser de la teoría de las relaciones interpersonales de Hildegard Blau. Por ejemplo, ella explica de cómo el enfermero se relaciona con el paciente y cómo sus percepciones y sus ideas y su persona influencian el cuidado, pues la relación enfermero-paciente. Entonces, por ejemplo, si el enfermero tiene un mal criterio de lo que es ¿cómo puedes explicar? El concepto de aborto, afectará al proceso de cuidado si una persona tiene ese acto. Entonces ahí es cuando ya empiezas a hablar. La teoría de Hildegard Blau es nació en 1992, la cual explica bla bla bla. Tú vas a explicar aquí toda la teoría.